Antes de compartir el texto de hoy de Apocalipsis que nos toca, quería compartir con ustedes una carga que tenía en el corazón al escuchar que en la próxima reunión, el 21, van a hacer una ofrenda especial por la iglesia. Solamente quería compartirles lo que pasó conmigo. Hay unas páginas de internet donde la gente discute sobre temas cristianos. Y a mí me gusta meterme para discutir. Me gusta porque hay una corriente muy especial dentro del pueblo cristiano y la otra cara de la moneda no tenía representante. Pues entonces yo me metí ahí, ¿no? A pelear un poco. Y siempre salen temas muy interesantes, pero uno de los temas que me llamó la atención y me dolió mucho fue un grupo de gente que decía que en lugar de ofrendar en la iglesia, en lugar de dar en la iglesia, había que darlo a los pobres, ¿no? Y las frases que se mencionaban ahí eran muy duras para sus pastores, para los pastores de la gente que estaba escribiendo. Y naturalmente esto viene de toda esta corriente de pastores que se han vuelto millonarios y estos pastores que les han pedido en nombre de la Biblia y usando la Biblia, en lugar de cuidar a las ovejas, se las han comido, ¿no? En lugar de alimentarlas, las han trasquilado. Y entonces hay una corriente de reacción, de dolor ante esta malversación de los diezmos y las ofrendas en la iglesia. Pero eso no es todo. No todos somos así. Hay otros pastores y otras iglesias que están guardando la fe y quieren seguir predicando el evangelio. Y cuando yo les escribía a estas personas les decía, probablemente tú reaccionas porque has visto a estos pastores que se han vuelto millonarios, pero hay muchos otros que no son así. Y si nosotros no aprendemos a sostener nuestra iglesia, la iglesia va a morir. Yo le decía, tienes todo el derecho de mandarle tu ofrenda y tu dinero a Perico Pérez, un pobrecito hombre de África. Pero con tu ofrenda mándale una carta para que cuando tengas problemas él te enseñe y te predique. Para que cuando necesites ayuda y consejería, él desde África te pueda aconsejar. Porque si hacemos eso y la iglesia desaparece, ninguno de nosotros tendrá dónde escuchar la palabra. Yo no sé cómo estén ustedes financieramente, de repente están bien, están más o menos, no sé. Generalmente nuestras iglesias hispanas siempre estamos con la justa sobreviviendo o estamos en negativo. Y cuando estamos en negativo significa que hay 2 o 3 de la iglesia que son los que sostienen todo. El resto venimos a comer nomás. Hermanos, tengan cuidado. Sería interesante un anuncio, ¿no? Hermanos, el Señor nos ha bendecido tanto este año con las ofrendas de ustedes que a partir de enero cerramos el local. Ya no hay prédicas de Apocalipsis, ya no hay consejería, ya no hay nada. Así que la próxima semana cuando vayan a hacer su ofrenda para la iglesia, piensen en que están agradeciendo al Señor el privilegio de tener un lugar donde reunirse. De esa manera, nosotros con nuestro dinero, con nuestras ofrendas, con lo que damos, permitimos que la extensión del reino crezca. También hay que ayudar a los hermanos en necesidad, también hay que ayudar a los pobres, de todas maneras, eso es de hecho. Aparte de eso, no dejen que la iglesia, por falta de recursos, deje de extender el reino de Dios. Yo cuando estaba en el seminario, conocí gente, predicadores muy buenos, muy derechos, gente realmente de muy buen corazón. Pero con el tiempo, tuvieron que ir a hacer carpas, tuvieron que ir a hacer tiendas, como hacía Pablo, porque la iglesia no los podía sostener. Al final se quedaron haciendo tiendas y hasta ahora trabajan haciendo tiendas. Y eran gente que predicaba la palabra. Y uno puede decir, ¿cómo es posible que hayan dejado el ministerio? Claro, porque no son tus hijos los que tienen que comer. Eran sus hijos los que tenían que comer. Era su alquiler el que tenía que pagar. Y poco a poco lo fueron absorbiendo hasta que lo sacaron. Así que, hermanos, vamos a tener este fin de año no una Navidad recordando el nacimiento del Señor, porque no nació en diciembre, ¿no? Sabemos que no nació en diciembre. Así que cuando alguien celebra la Navidad pensando que Cristo nació en diciembre, se equivocó. Nació ahí por octubre, dicen, ¿no? Así que no estamos celebrando la Navidad como el nacimiento del Señor, estamos celebrando el amor de Dios y las bendiciones que nos ha traído. Y por eso
en Navidad nosotros, en este tipo de cosas, en este tipo de ofrendas, tenemos que reflejar al Señor el amor que le tenemos. ¿Cuánto se va a gastar usted en regalos para sus hijos? Bueno, los que no tienen hijos no van a gastar nada, pero te vas a gastar en tu papá. Pero cuando agarramos, es interesante, porque cuando amamos a las personas, el dinero no tiene importancia, ¿no? Si realmente amamos a las personas y te dicen, papi, ¿sabes qué? Yo quiero eso, cuesta 300 francos, ¿no? Una casaca térmica, me pide mi otro hijo. Una casaca térmica que vale 300 francos. No me importa, es mi hijo. Al fin y al cabo, cuando me muera, ¿qué me voy a llevar de la plata? Nada, es mi hijo. Hermanos, piensen que ustedes en este fin de año pueden agradecerle al Señor que los salvó y que los espera del otro lado. Así que en ese sobre de la próxima semana, pongan ahí lo que usted considera es el amor que Dios le ha dado en este año, y entonces recompénsela al Señor, para que la iglesia siga creciendo, para que el local siga siendo cubierto, el alquiler, todas las deudas, todo, y la iglesia tenga perspectivas de seguir avanzando. ¿De acuerdo? Vamos a orar y luego vamos a empezar con Apocalipsis. Te bendigo, Dios, por esta mañana y por el privilegio de que tu Espíritu Santo nos venga a hablar ahora. Y tu palabra tiene un mensaje para nosotros que queremos aceptar en el corazón con humildad, con sencillez, porque es tu Espíritu Santo el que trae el mensaje. Sabemos, oh Dios, que tu palabra fue escrita para nosotros. Abre tu palabra a nuestra mente y abre nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues bien, nos vamos a Apocalipsis al capítulo 1 para continuar con la secuencia que hemos empezado hace unos meses atrás. Apocalipsis capítulo 1. Hasta el momento hemos ido avanzando y hemos llegado al versículo 8. Para los que no estuvieron presentes, en la última prédica les mencioné sobre Jesucristo y las características que tiene según Juan, ¿no? Y nos decía en el versículo 4, el que es, el que era, el que ha de venir, ¿verdad? El testigo fiel, dice el versículo 5, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, el que hizo de nosotros reyes y sacerdotes para Dios, el alfa, el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Qué bonito fue recordar todas las características de Jesucristo, que son las características importantes que debo tener en mente cuando pienso con quién me estoy relacionando, ¿verdad? Porque de esta manera sé cómo comportarme, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado de saber con quién estoy a mi alrededor antes de abrir la boca. No vaya a ser que nos pase esas cosas tan incómodas, ¿no? Que uno se le ocurre hacer un chiste y se le ocurre hablar de un chiste de chilenos, ¿no? Y de repente alguien por ahí dice, disculpa, yo soy chilena. Y le embarró uno, ¿no? O hace chiste de peruanos, hace chiste de argentinos, hace chiste de ecuatorianos. Tienes que tener cuidado quién te rodea. Pues bien, ten cuidado para que sepas quién es Jesucristo, para que sepas cómo debes comportarte con Él. Lo que viene ahora interesante en el versículo 9, dice el texto así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan todavía no entra a explicarnos qué es lo que está pasando en Apocalipsis, recién nos está dando la introducción. Y te dice, él es copartícipe, versículo 9, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Tres cosas interesantes que quiero que vean.
en la tribulación, en el reino y en la paciencia. Copartícipe en la tribulación. ¿Pero cómo? Momento. No. Este evangelio está medio raro. Porque los cristianos no sufren. Los cristianos viven en victoria todo el tiempo y proclame usted que ganó y los espíritus se irán. No, los cristianos sufren. ¿No es eso lo que nos han vendido hoy en día? ¿No nos están vendiendo un evangelio donde te hacen creer que si todo no va bien es porque estás en pecado? Un amigo me decía una vez en algún momento, Carlos, Jesucristo llevó toda enfermedad. Ningún cristiano debería estar enfermo. Y yo le decía, pero la enfermedad es producto de la naturaleza caída. Y hay personas que están enfermas según la Biblia. El mismo Pablo estaba enfermo. El mismo Timoteo estaba enfermo. Y Pablo le dice a Timoteo, toma vino por causa de tu estómago. Como una forma de salvar esa situación de acidez probablemente que tenía Timoteo, problemas estomacales. Y entonces cuando este amigo me dice, no, la enfermedad es producto del pecado que hay en la vida, un día lo pesco agripado. Y justo pasa por mi costado y ¡guau! Estornuda. Yo le dije, ahí va un espíritu. ¿De qué cosa? Claro, pues, cada estornudo vas escupiendo un poquito del espíritu que tienes, porque es un espíritu de enfermedad. Hermanos, nos han vendido un evangelio barato. Nos han hecho creer a toda la gente que por el hecho de ser cristianos no vamos a pasar etapas difíciles. Y eso no es verdad. El que crea que el evangelio es un evangelio sin pruebas, está equivocado, se va a frustrar, se va a ir de cara. El evangelio incluye tribulación, y Juan lo dice, soy copartícipe con ustedes en la tribulación. Hay pruebas que vamos a tener que enfrentar. Usted no imagine que la vida cristiana es una cama de rosas. Hay épocas que son difíciles en la vida cristiana. Y es interesante porque Pablo lo toca así, ¿no? Vamos a 2 Corintios, capítulo 11, que fue uno de los textos que se ha leído. 2 Corintios, capítulo 11. Segundo de Corintios capítulo 11, versículo 23. Entonces Pablo habla de sí mismo. Son ministros de Cristo, dice, como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1, o sea, 39. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez he sido apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Este vivía en Lima. En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién tendría tiempo de preocuparse por las iglesias? Por Dios. Este es el apóstol Pablo. ¿Estamos viendo de quién hablamos? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Quizás no ha habido un hombre más importante en la extensión del reino de Dios entre los gentiles que el apóstol Pablo. Un hombre de Dios que hablaba, conocía la Escritura, poder en su palabra cuando predicaba. Un hombre de Dios que si uno escuchara dijera, por Dios, ¿cómo quisiera ser yo como él? Pues según la teología contemporánea, este apóstol Pablo debería ser millonario, andar en auto de lujo y no tener problemas, ¿cierto? Según la teología de hoy, este apóstol Pablo debería andar en su jet privado, con 6 guardaespaldas,
porque eres hijo de Dios. Y cuando yo leo, por favor, pobrecito el apóstol Pablo, me da pena. 3 veces he sido azotado con varas. Ha padecido un naufragio. Dice, ha estado en peligro, por todas partes está en peligro. Todo el mundo le quería dar vuelta al pobre. Peligro de río, ladrones, de los de mi nación, de los gentiles. Versículo 27 dice, en trabajo, en fatiga, en desvelos, escuchen, en hambre. Pablo pasó hambre, sed. No tenía que comer y tuvo que hacer ayuno. En frío, en desnudez. Pero todas estas cosas que le pasaban nunca fueron tan grandes como para quitar el amor que tenía por la iglesia de Jesucristo. Y dice, ¿no? Y lo que sobre mí se agolpa, la preocupación por todas las iglesias. Me imagino la gente pensando en los problemas que estaba pasando él. Y Pablo pensando en las iglesias, ¿no? Pablo, ¿sabes qué? A las 4 de la tarde te van a latigar otra vez. Ya, está bien, está bien. Oye, pero estoy pensando en Corinto, hermano. Me preocupa. Pablo, te van a agarrar a golpe, te van a apedrear. ¿A qué hora? A las 7. Está bien, a las 6 me queda tiempo para predicar en Gálatas. O sea, la preocupación de él era otra, su visión era otra. No estaba concentrado en los problemas que le venían. Estaba concentrado en el Dios que estaba por encima. Recuerdo haber estado en un campamento en Costa Rica con jóvenes y conocer a 2 niños, uno de 6 y 7 años. Su papá era un cristiano, años después falleció, pero el papá iba a los campamentos de jóvenes y él se encargaba de las carpas, de traer la comida, de preparar todas las cosas para que los chicos pudieran escuchar el evangelio. Y en cierto momento, los 2 niños se me acercan y escuchan que yo estaba hablando diciendo, hay un problema, falta una soga. Y los niños se me acercaron y me dijeron, Carlos, no te preocupes, le vamos a decir a nuestro papá, mi papá soluciona todo. Y me acuerdo que ellos tenían esa fe en su padre. ¿Tiene usted la misma fe en Dios? ¿Entiende ahora por qué la perspectiva es distinta? ¿Por qué cuando nos embuimos en nuestros problemas, nos olvidamos que hay un Dios por encima? No piense que la vida cristiana no tiene problemas, tendrá problemas, pero nunca olvide que por encima de ellos está Dios. Estaba en una reunión en Männedorf, por allá por Zürich, el día viernes. Estaban trabajando algunas iglesias suizas una visión para poder crear iglesias multiculturales y me invitaron. Y uno de los temas que mencionaron en el devocional era ¿no? Nunca te preocupes porque hayan muchas nubes, porque no las verías si no estuviera el sol detrás. Y a veces pensamos en que los problemas son demasiado grandes, porque nos hemos olvidado que nuestro Dios es más grande todavía. Tengo un video que mi hijo está analizando en casa para hacer su tesis. Hans, el mayor, está haciendo una tesis para su matura. Y ha escogido como tema las debilidades científicas de la evolución, como demostración de que la teoría de la evolución tiene argumentos científicos muy, muy, muy débiles, y en cambio está desarrollando el diseño inteligente, que es la teoría de la creación, ¿no? Y entre uno de esos videos que le dieron, hay uno muy interesante. Hay un hombre, es un astrónomo, y entonces presenta simplemente una cosmovisión de lo que es el universo. Y el hombre agarra y dice, vamos a agarrar una pelota de golf. Si comparamos la pelota de golf al tamaño del Sol, ustedes saben que la pelota de golf no es nada. El Sol vendría a ser más o menos como el edificio Empire State de Estados Unidos. ¿Se imaginan? La Tierra, comparada al Sol, es como una pelota de golf comparada al Empire State en Estados Unidos. Si agarramos el Empire State y lo reducimos a una pelota de golf, si el Empire State lo reducimos a una pelota de golf, hay una estrella
en el universo que es tan grande, o sea, un sol que es tan grande que equivaldría al monte Everest comparado con la pelota de golf. Es decir, todas las pelotas de golf que podrían meter en esa montaña es el sol que nos alumbra en comparación a esa estrella. Y este hombre sigue hablando así, sobre el tamaño del universo. Y cada vez tú vas diciendo, pucha, soy más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, ya no soy nada. Es decir, te muestra que estrellas como esa es una de miles de millones de estrellas. Galaxias impresionantes. Al final te muestra una galaxia, la última galaxia que han descubierto. Impresionante. Es una galaxia y en medio hay una cruz. Es la última galaxia del universo, tiene una cruz en medio. Y él agarra y dice, piense usted en el tamaño de Dios para que pueda haber creado este universo. Y de esas miles de millones de estrellas, gigantescas, hay unita, minúscula, chiquititita, que se llama el Sol. Al costado de ese planeta, de ese Sol minúsculo, hay un polvito así, un soplito que se llama la Tierra. En ese planeta, ese soplito que se llama la Tierra, 6.500 millones de habitantes. Y dentro de 6.500 millones de habitantes, estás tú diciéndole, Señor, ¿cómo es posible que hagas estas cosas? Señor, ¿por qué? ¿Dónde está, Señor? ¿Por qué no me contesta, Señor? Hay un problema de actitud en el corazón. Nos hemos olvidado que somos nada. Cuando estamos en tribulación, o en pruebas o en dificultades, no se olvide que aunque somos insignificantes, los ojos de Dios están sobre ti, dice la Biblia. Volvamos entonces a este texto de Romanos, que también se leyó antes de la prédica, Romanos capítulo 8. Por eso es que Pablo dice, en Romanos capítulo 8, dice, versículo 35, ¿quién pues nos separará del amor de Cristo? Cuando Cristo está en tu corazón, las pruebas nunca te separarán de Él. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Cuando el creyente está metido en el corazón de Dios, las pruebas nunca lo alejan de Él, lo atraen. Cuando tú estás agarrado al Señor, la espada, la dificultad, la prueba, la cárcel, el látigo, el castigo, no te separan de Él, te atraen a Él. Solamente se alejan de Él los que nunca estuvieron con Él, los que no conocen al Señor en su corazón. Por eso, cuando hay pruebas, piénsalo de esa manera. ¿Qué me está tratando de enseñar el Señor ahora? ¿Qué me está tratando de enseñar el Señor? Hay algo detrás de las dificultades que te hacen buscar a Dios. Volvemos ahora sí a Apocalipsis. Capítulo 1, entonces, Juan dice, yo vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, pero también dice en el reino. Porque la vida cristiana no solamente son pruebas, porque la vida cristiana también son bendiciones. Porque la vida cristiana también tiene ese Dios que te cuida, que te protege, que te bendice. La vida cristiana no solamente tiene una parte mala, tiene la otra parte buena, tiene el reino de Dios que Cristo vino a traer y que tú has sido injertado en Él, al que no pertenecíamos. Y por la obra de Cristo en la cruz, tú has sido metido en el reino de Dios. Tú perteneces a ese grupo de reyes y sacerdotes, dice la Biblia. Tú perteneces a ese grupo de escogidos de Dios para salvación. Así que tenemos épocas en la vida cristiana donde hay dificultad, donde hay pruebas. Pero hay épocas en la vida cristiana donde hay reino, hay gloria, hay cosa buena.
el Señor bendice, el Señor provee, el Señor te cuida, ¿verdad? Ahora noten interesante la tercera cosa que dice Juan. Soy copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Qué hay entre experimentar la tribulación y el reino? La paciencia. Es decir, si hay época mala, sabes que hay época buena, en el medio hay paciencia. Eso es lo que está pidiendo Dios. Y eso es lo que dice Juan, que Él sabe también vivir en la paciencia. Quiero que leamos algunos textos que me han llamado la atención. Desde hace más o menos un mes empecé mis devocionales con salmos y me ha llamado mucho la atención las cosas que escribe el salmista David. Quiero que vayamos al capítulo 42, por ejemplo. El Salmo 42. Mire lo que escribe el salmista en el Salmo 42. Bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo, perdón, estoy en 41, 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Tomen nota del versículo 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Notan el versículo 3? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. David, el que según la Biblia era de acuerdo al corazón de Dios, escribe, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Has llegado alguna vez a llorar delante de Dios por desesperación? ¿Alguna vez has dicho, Señor, ya no aguanto más esto que está pasando? Acuérdate que David lo pasó contigo. Acuérdate que David también lloró, dice que eran su pan, sus lágrimas eran su pan de día y de noche. Pero entonces el versículo 5, la respuesta, dice, ¿por qué te abates? ¿Saben qué significa abatir? Derribado, caído, sin fuerzas, sin ánimo. Vamos a leerlo así. ¿Por qué te sientes tumbado? ¿Por qué te sientes caído? ¿Por qué te sientes sin fuerzas? ¿Por qué te sientes sin ánimo, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entre tribulación y reino, espera en Dios. Dios está presente, aunque parece que está callado. Busquemos el Salmo 40. En el versículo 2, ¿qué dice David? Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Noten, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Pero si tú lees el texto completo del versículo 1 en adelante, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Esperó en Dios y Dios lo sacó del pozo cenagoso. Volvamos, Salmo 27. O vayamos de frente al Salmo 22. El Salmo 22. Empieza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?
Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Impresionante lo que había estado pasando a David, ¿no? Siempre nos imaginamos a David, el vencedor, el que gana, el que tomaba las victorias para Israel. Y aquí estamos viendo las épocas oscuras de David. Cuando David le tocó llorar, cuando David le tocó reclamar delante de Dios. Y en el versículo 3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Noten, versículo 4, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Según este texto, la solución es simple. ¿Está usted pasando en problemas, pasando dificultades, tribulación? Hay cosas que no funcionan como debería ser. Siga el consejo de David. Versículo 4. Esperaron. Versículo 5. Clamaron y confiaron. Esperaron, clamaron y confiaron. Esperaron, clamaron y confiaron. Simple. Entre la tribulación y el reino, esperamos, clamamos, confiamos. En el día en que temo, yo en ti confío, dice el Salmo. En el día en que temo, yo en ti confío. Volvemos a Apocalipsis capítulo 1. Y es así que Juan nos muestra tribulación, reino y paciencia. Y noten interesante el último texto, dice que él estaba en la isla de Patmos. Es una isla solitaria. Y dice, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él no estaba en la isla de Patmos porque tenía mal carácter. Recuerdo un amigo que en Lima se me acercaba y me decía, Carlos, ¿sabes qué? Esto es increíble, esto es increíble. Toda la gente en la empresa está contra mí. Todos están contra mí. Y yo le decía, oye, Roberto se llamaba, no tiene que ver contigo. Vamos a ponerle otro nombre para que no se... ¿No? Entonces, ya, Pedro, ¿no? Oye, Pedro, pero ¿cómo es posible que toda la empresa esté contra ti? Es verdad, todo el mundo está contra mí. Y un día yo fui a visitarlo a su empresa y me senté a comer con la gente en la cafetería y por ahí suelto le digo, oye, ¿ustedes conocen a Pedro? Y una chica agarra y me dice, ¿el antipático? Le pregunto a otro, oye, ¿tú conoces a Pedro? Ah, sí, me dijo, pero no me hables de él. Yo le digo, ¿por qué? Ah, es un pedante, es un creído, es un sobrado. Sigo avanzando, por Dios, este hombre era el desastre andando. Y entonces cuando me vuelvo a encontrar con él y le digo, oye, a ti no te están atacando porque tú seas cristiano, hijo de Dios, predicando el evangelio, sino porque tienes un carácter de porquería, hermano. ¿El Señor no te ha tocado el corazón todavía o qué? No, pero ¿cómo que? ¿Es que no te das cuenta de lo que está pasando? Hermanos, a veces los problemas y las tribulaciones son por nuestro carácter, o nuestra personalidad, o nuestros errores, ¿verdad? O nuestros errores. O sea, cometemos errores y después le echamos la culpa a Dios. Dios, me están probando, dice. No te está probando nadie, tú solo te estás metiendo en la boca del lobo. En este caso, Juan dice que él estaba pasando tribulación por causa de Jesucristo. ¿Cuántas veces servimos en la iglesia con todo nuestro buen corazón y terminamos saliendo por la pata de los caballos? ¿Ah? ¿Cuántas veces tú llegas a tu casa y tu mujer te dice, yo te dije, ¿para qué haces tanto para la iglesia? Si no te iban a reconocer nada, ¿verdad? Es que uno lo hace por el evangelio. Lo haces porque es tu naturaleza, porque no puedes cambiar, porque el Señor está en tu corazón. Cuenta la historia del hombre que, creo que les conté la historia, ¿no? Del hombre que quería salvar al alacrán, ¿no? Dice que había un hombre y en un riachuelo, un alacrán se había caído al río. Y el alacrán estaba agarrado de unas hojitas y la corriente del riachuelo se lo quería llevar, ¿no? Entonces el hombre se acerca y trata de sacarlo, de salvarlo. Y claro, cuando se acerca al alacrán, el alacrán le trata de picar, ¿no? El hombre vuelve a intentar salvarlo y el alacrán vuelve a intentar picarlo.
Cuando la tercera vez el hombre está tratando de agarrar una ramita a ver si lo saca, había un hombre que estaba mirando y le dice, ¿será sonso? Deja que se muera. ¿No te das cuenta que cada vez que lo quieres salvar te pica? Y el otro voltea y le dice, porque picar es su naturaleza y salvarlo es la mía. Porque él no puede hacer otra cosa que picar, porque para eso está. Para eso tiene una cola. Y yo no puedo dejar que se ahogue, porque para eso estoy. Para salvarlo. Y es que es tu naturaleza. Tú no puedes dejar de servir al Señor. No importa lo que la gente te diga, no importa lo que la gente haga, tú no puedes dejar de servir al Señor porque está dentro de tu corazón. Porque Dios te ha llamado a eso. Un día le dije a mi esposa, estoy cansado. Ya no quiero predicar más. Yo estaba amargo, ¿eh? Ya no quiero predicar más. No quiero predicar más, no quiero enseñar más, ¿no? Y mi esposa estaba en el cuarto y se comenzó a reír. Yo le dije, estoy amargo, ¿de qué te ríes? Porque no lo vas a hacer nunca. No, ¿cómo que no? Te apuesto que sí. No, no vas a hacer nunca. Es la naturaleza, hermano. Por eso es que Juan agarra y dice, él estaba sufriendo, pero por causa de Jesucristo. No por su mal carácter, no por sus errores. Él estaba sufriendo por causa de Jesucristo. Y ¿sabes qué? Sarna con gusto no pica. Cuando te toca sufrir, porque hiciste el evangelio, porque compartiste el evangelio, porque trabajaste para el Señor, y tocó la mala época. Tocó la mala época. No importa. Porque tú estás ahí para seguir sirviendo al Señor. El texto continúa. Si vamos a esta velocidad, va a ser más largo Apocalipsis. Así que vamos al versículo 10 por lo menos. En el versículo 10 dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Pobrecito, ¿no? Tú te puedes imaginar, él estaba en el Espíritu, dice, estaba en su tiempo de oración devocional y le suena una trompeta en la oreja. Acá dice eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Acá dice que oí detrás mío como una gran voz como de trompeta. El pobre estaba, Señor, yo te pido y ahora él estaba concentrado en las cosas de Dios en este momento. Él estaba en el Espíritu. ¿Qué es esto? ¿Qué significa estar en el Espíritu? Comencé a averiguar en la Biblia, algunos textos paralelos y algunos teólogos que expliquen esto. Y lo que quiere decir acá con el texto que yo estaba en el Espíritu, es que él estaba en una situación, en un estado, digamos, en un estado de comunión espiritual con el Padre. Él había entrado en un estado de adoración, oración en el Espíritu de Dios. Y cuando yo leo este texto, tiene que ver con el texto que pasamos nosotros, el tiempo que pasamos nosotros a solas con Dios. Hace mucho tiempo, a esto se le llamaba el devocional. Para los que somos de la vieja guardia, recordamos que siempre se nos hablaba del devocional, un tiempo a solas con Dios. Un tiempo en el cual tú te reservas para estar aparte con Dios, para orar, para leer su palabra, para derramar tu corazón, para contarle tus chismes al Señor, para contarle tus cargas al Señor, para que puedas derramar tu alma delante de Dios. No se trata de un tiempo de leer la Biblia, nada más. Es un tiempo de entrar en el Espíritu. Es un tiempo de apartarte a solas con Él y meterte en su corazón. Hermanos, en la mayoría de iglesias este es un tema que ya ni siquiera se habla. Hay muchísimos cristianos que jamás tienen un tiempo devocional hasta que vienen a la iglesia el domingo y piensan que esto les satisface toda la semana. Y los apóstoles, acá Juan, y vamos a ver más adelante que Pedro también lo hizo. ¿Recuerdan la escena cuando Pedro ve esa red con animales que baja? ¿No? Y la voz de Dios que le dice, Pedro, mata y come. Y el Pedro se pone a discutir más, ¿no? Se pone a discutir, Señor, nunca he comido, mátalo más y come.
Y se pone a discutir, Señor, yo nunca he comido nada que no sea inmundo. Y Dios le contesta, lo que Dios ha santificado no lo llames tú inmundo. ¿Recuerdan esa escena? Esa escena empieza en la azotea de la casa donde estaba hospedado. Cuando el texto dice que Pedro tenía hambre, dice el texto, que Pedro tenía hambre. Y mientras le preparaban la comida, Pedro sube a la azotea de la casa. ¿Para qué a la azotea? Para ver el paisaje. Para estar a solas. ¿Recuerdan? Y este tiempo, hermano, este tiempo fortalece tu fe, pero compréndanlo, por favor. No hay manera de fortalecer la fe que tú tienes en el Señor si no aprendes a tener un tiempo a solas en el Señor, metiéndote en el Señor, derramando tu corazón en el Señor. Mucha gente me dice, pero yo oro todo el tiempo. Sí, esa es una respuesta que trata de convencer a los tontos. Estás manejando en el auto, escuchando música, y estás orando en el Señor, claro. Pasa uno, se te cruza, tocas claxon, pero estás orando en el Señor. No, yo voy en el tren orando. Claro. Tú vas en el tren orando y entra, qué feo zapato, por Dios, ¿y esta qué? Esta se ha peinado o se ha golpeado, ¿no? Y después ves al otro que viene con se ha cortado el pelo, ¿qué es eso? Se ha cortado el pelo, se ha atajado. O sea, claro, ¿estás orando en el Señor? No. Si tú quieres realmente crecer en el Señor, tienes que aprender como Juan, a tener un tiempo para entrar en el Espíritu, a tener un tiempo para derramar tu corazón con el Señor, a tener un tiempo devocional, donde aprendas a estudiar la palabra, a orar, arrodillarte si quieres, cantar, alabarle, un tiempo a solas con Él. Es interesante porque el tiempo a solas con Dios era tan importante, escúcheme bien, era tan importante que no solamente lo hizo Pedro y lo hizo Juan, lo hacía el mismo Jesucristo. El mismo Jesucristo lo hacía. Vamos a leer unos textos. Vamos a buscar Marcos. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Versículo 32 al 39. Marcos 1, 32 al 39 nos dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Notan ustedes un día de actividad del Señor? ¿Ustedes alguna vez se han puesto a sanar 3,000 enfermos? ¿Ustedes saben cómo se pone de espeso los enfermos? ¿Se han dado cuenta, no? Hay personas que son más espesas que otras, ¿no? ¿Verdad, no? Mi suegra es lo máximo. Mi suegra es lo máximo. Cuando mi suegra está enferma, es decir, ella necesita que la atiendan. Entonces mi suegra se echa en el sillón. Así, ¿no? Y yo paso por el costado y digo, suegra, ¿qué le pasa? Ay, estoy tan mal con esta gripe. Digo, suegra, tome su pastilla, ¿no? Sí, pero... Ay. O sea, es así, ¿no? O sea, ahora yo me imagino, entre los 3,000, 4,000 enfermos que le trajeron al Señor, ¿cuántos habían querido que los sanara primero? ¿Cuántos estarían pegados al Señor? La pelotera de gente, los discípulos separando, espérense, no, y todo el mundo, Señor, sáname a mí, Señor, a mí. ¿Ustedes se imaginan lo que era esto? Mire el texto, dice, en versículo 34, sanó a muchos que estaban enfermos en diversas enfermedades. Y no solamente sanó a los enfermos, sino también le trajeron los endemoniados. O sea, aparte de los enfermos, una recatafila endemoniada volteando la cabeza. Y ahora, ¿te imaginas tú el día del Señor? O sea, un día de trabajo del Señor. Versículo 35 dice,
levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Un día de actividad probablemente 10 veces más cansador que cualquier día de nuestra actividad. Un día de actividad donde nosotros, cuando regresamos a la casa y estamos muertos, nos ponemos las pantuflas a ver la televisión porque estamos cansadísimos. El Señor, dice, estuvo hasta altas horas de la noche sanando enfermos, curando demonios, sacando demonios. Y al día siguiente, cuando los discípulos estaban durmiendo, no escucharon al Señor roncar. No es que el Señor dijo, voy a apagar el despertador porque hoy ya quiero dormir un poquito más. Sino que se levantó cuando aún era oscuro, dice, y se fue a un lugar desierto porque ahí oraba. ¿Será que Jesucristo sabía algo más que nosotros no sabemos? ¿Será que Jesucristo había entendido algo que nosotros no entendemos? ¿Será que para Jesucristo la importancia de tener un tiempo a solas con Dios era tan necesaria y nosotros no lo hemos entendido todavía? Miren el siguiente pasaje en Marcos, en el capítulo 6. Marcos, en el capítulo 6, versículo 45. Vamos a leer desde el versículo 41. Y ahora tenemos la comilona, tenemos acá. Aquí ya no hay enfermos y endemoniados, ya está la comida. Entonces tomó los 5 panes, los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, partió los panes, dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, repartió los 2 peces entre todos, comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Vamos a pedir a las hermanas que nos preparen una comidita para 5,000. ¿Se imaginan ustedes el trabajo? ¿Se imaginan ustedes lo que es el trabajo? Ir repartiendo la comida, y tú tienes gente que cuando viene a las comidas son gente muy amable, muy educada, ¿no? Hermano, sírvase, ¿no? Gracias, hermanito, ¿no? Hay otros que no son tan educados, porque a mí me dan menos, ¿ah? Oye, ¿pan? ¿Tienes pan? Oye, no, pescadito, no, pescadito, o sea, ¿no? Gente que es un poquito de esa gente que ponen el pavo, entonces uno entra así, ¡ay, perdón, hermano! Y se agarra la pierna del pavo, ¿no? Entonces, era un día de mucho trabajo también, y los discípulos estaban tan cansados que Jesucristo dice, estos tienen que dormir un poquito. Así que los manda en la barca. Miren el versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Qué maravilloso nuestro Señor. Toda la multitud habían comido, estaban saciados, sus apóstoles estaban cansadísimos, y Jesucristo dice, cuidando de sus apóstoles, qué maravilla, cuidando de ellos les dice, súbanse ustedes a la barca, vayan nomás. Yo me quedo despidiendo a la gente. Yo me quedo despidiendo a la gente, en lugar de Jesucristo, porque si hoy en día Jesucristo fuera pastor, le habrían dicho, no, tú tienes que irte primero al hotel, porque tú eres el pastor, ¿no? Y la gente y los hermanos en la iglesia se encargan, ¿no? O sea, han trastocado la imagen bíblica. En este pasaje, el amor del Señor es tan grande que le dice a sus discípulos, súbanse a la barca, váyanse al otro lado, yo me quedo despidiendo a la gente, ¿no? Yo me quedo, que esos 5,000 que habían venido a comer, ay Jesucristo, gracias por el pan y los peces, estaban buenazos, gracias Señor, ¿dónde estás mañana para venirte a buscar? Ya, ok, vayan. Señor, ¿puedes bendecir a mi hijito? Vamos a bendecir al hijito. Y pasa, y viene el otro. Ay, Señor, qué lindo verlo. 5,000 personas en esa vaina. Saca a los discípulos, los manda, y mira lo que dice el versículo 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Era el momento perfecto. Los discípulos estaban en la barca, camino a Betsaida, la gente se había ido, Jesucristo se fue a un lugar desierto a orar. ¿Entendemos la necesidad de la oración, del devocional? Por último, vámonos a Lucas, al capítulo 6,
Lucas al capítulo 6. Versículos 12 y 13. Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13 dice: en aquellos días él fue al monte a orar. Pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y en este caso es a la inversa. No es un día de mucho trabajo y se fue a un lugar desierto a orar, sino que al día siguiente sabía que había que tomar decisiones importantes. Iba a escoger a los 12 apóstoles. Y antes de tomar una decisión importantísima, tenía que consultarlo con Dios. Antes de escoger qué rumbo y qué camino iba a seguir, tenía que consultarlo con Dios. En este caso, se fue a orar antes de tomar la decisión. Sea en cualquiera uno de los casos, Jesucristo le dio muchísima importancia a ese tiempo a solas con Dios. Mientras tú y yo no le demos la importancia de vida, no vamos a entender el corazón de Dios. No vamos a tener la capacidad de superar las tribulaciones y los problemas. Aprendamos, hermano, que debería ser disciplina de oración el devocional. Hay cosas en la vida que son importantísimas y no las podemos dejar de lado. ¿Es cierto? Pues meta en ese grupo de cosas su tiempo devocional con Dios. Entrar en el Espíritu. En Apocalipsis, Juan decía: yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Es interesante porque el Señor se reveló a Juan cuando Juan estaba en su tiempo devocional. ¿Me entienden? Nunca escucharemos la voz de Dios si no aprendemos a darle a Dios un lugar importante en nuestro horario diario. Oramos. Señor, te bendecimos por este tiempo y por tu palabra. Y estos dos versículos pequeños, pero con tanta enseñanza. Te pido que los sigas dirigiendo nuestras vidas por tu Espíritu Santo. Que estos versículos sigan clavándose en nuestro corazón por tu Espíritu Santo. Que aprendamos la necesidad, oh Dios, de buscarte a solas. Que aprendamos a tener ese tiempo devocional. Y que si vienen pruebas, sepamos tener la paciencia hasta que llegue el reino. Te bendigo, oh Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.